Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que le reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: Mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado, que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. El Evangelio que acabamos de escuchar es un discurso del Señor sobre cómo tenemos que utilizar los bienes que Dios nos ha dado, bienes materiales, pero también otra clase de bienes, como pueden ser talentos, cualidades que tenemos, físicas o espirituales o morales, saberes que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, y ponerlo todo en servicio de Dios y de los hermanos y de los demás. Por eso el Señor nos invita a dar limosna, vendan sus bienes y den limosna. Con esta frase de Jesús nos está indicando eso: pon al servicio de los demás lo que tú eres y lo que tú tienes. Sé generoso, porque al que da con generosidad no le faltará lo que necesite para su vida. Háganse bolsas, dice el Señor,
que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no hay ladrones ni polilla. Porque a veces, claro, nosotros vivimos para acumular cosas. Acumulamos bienes materiales y a veces ni los necesitamos siquiera. Pero tenemos como esa tendencia, ¿no?, a acumular cosas. Y el Señor pues nos invita a pensar, piensa en el cielo, piensa en que la vida no es solamente esta vida aquí en la tierra, tu alma es inmortal, y todo lo que hagas aquí en este mundo, en esta tierra, va a influir positiva o negativamente para el destino del cielo. O sea, esta vida no tenemos de vivirla pensando, ¿no?, en que somos seres creados por Dios, que nuestra alma es inmortal y después de la muerte seguimos viviendo y podemos vivir para la paz y la alegría y el bien o para la condenación eterna, la soledad y la tristeza absoluta del infierno. Por eso el Señor nos invita a todo lo que aquí tenemos que nos ayude para ir al cielo. Y para eso, pues hemos de ser generosos, hemos de estar dispuestos a compartir con los demás los bienes materiales y también otra clase de bienes. El Señor nos invita a estar atentos, a estar disponibles, como los criados que están participando de la boda de su Señor y están atentos, están vigilantes para que cuando el Señor regrese de las fiestas de boda a la casa, pues estén dispuestos a servirle. Por eso Jesús dice: tengan ceñida la cintura, encendidas las lámparas, porque el Señor que se ha casado pues vendrá ya de noche y vendrá pues acompañado de sus amigos, y se sentará a la mesa y habrá que servirle. Entonces hace falta que los criados estén preparados y estén disponibles y estén atentos, ¿no? El Señor nos invita a vivir nuestra vida estando siempre preparados para que cuando el Señor nos llame a través de la muerte, pues estemos bien dispuestos. ¿Cómo se prepara un cristiano? Pues viviendo en gracia de Dios, reconciliado con Dios, con uno mismo, con los demás. Eso nos tiene que importar mucho, porque no sabemos cuándo nos tocará. También dice el Señor: si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, estaría velando y no le dejaría entrar en la casa. Pero como no se sabe, como nosotros no sabemos cuándo nos va a llegar el momento de partir de esta vida, pues lo que tenemos que hacer es estar preparados. Para eso el Señor nos ha dado los medios para que vivamos en amistad con Él, en la gracia de Dios y entre nosotros. Por eso es muy importante que pensemos, que reflexionemos sobre nuestra vida, que nos paremos, porque a veces vivimos muy deprisa, vivimos pensando que vamos a estar aquí siempre, vivimos demasiado ocupados de las cosas inmediatas y no pensamos, oye, pues que me puedo morir hoy mismo. Y si hoy me pidieran la vida, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo estoy? ¿Tengo algún enemigo? ¿Tengo que pedir perdón a alguien? ¿Tengo que perdonar a alguien? ¿Tengo que reconciliarme con Dios? ¿Estoy viviendo en un estado de gracia ante Dios o en un estado de pecado? ¿Cómo estoy?
¿eh? Para prepararse hay que pensar cómo estamos, pero si vivimos sin pensar cómo va nuestra vida, pues puede venir el Señor como el ladrón que va a la casa y pedirnos la vida, ¿no? A la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre, dice Jesús. Estén preparados, estén preparados. Y San Pedro pues le dice a Jesús, y esto que tú dices, esta parábola que es para nosotros, es para todos, y el Señor dice, esto es para todos. Aquí nosotros somos como administradores, porque ni nuestra vida es propia, la hemos recibido. Ya dice la palabra de Dios en San Pablo, que tienes que no hayas recibido. Nosotros somos administradores, no somos dueños, ni de nosotros mismos siquiera. Y aunque a veces desde la soberbia y desde el orgullo y desde la prepotencia decimos, mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que quiero. ¿Y dónde has comprado tú tu vida? A ti te han dado la vida, a mí me han dado la vida. La vida la hemos recibido de Dios y de nuestros padres. Antes que éramos nada. Entonces, la vida no es nuestra. El administrador fiel y prudente, dice Jesús, es el que está siempre sirviendo a la servidumbre, está haciendo bien su tarea, está administrando bien. El Señor nos pide que seamos como administradores, como gerentes buenos de nuestra propia vida, que gestionemos bien nuestra vida, que la gestionemos para que al final el balance pueda ser positivo, cuando el Señor de la vida nos pida cuentas sobre la fe y sobre el amor. Y dice el Señor, pero si el administrador se porta así, pues qué bien, ¿no? El Señor le dirá, has sido un criado, un administrador fiel y solícito, y lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el criado o el administrador se porta mal en esta vida y va egoístamente a lo suyo y se aprovecha de los demás y no hace bien lo que tiene que hacer, pues el día y la hora en que menos lo espera, viene el Señor y lo castigará. Lo castigará. O sea, el Señor nos advierte, ¿no? Cuidado, que nosotros a veces somos muy fáciles. Se muere alguien y enseguida decimos, ya está con Dios, ya está en la casa del Padre. O no, nosotros qué sabemos. Enseguida mandamos a la gente al cielo y a lo mejor no está en el cielo. Nosotros eso no lo sabemos, solo lo sabe el Señor. Somos dados enseguida a canonizar a la gente, a proclamar los santos. No, el juicio le corresponde a Dios, no a nosotros. Nosotros nunca podemos decir, el abuelito está en el cielo. No, tampoco debemos decir nunca, el abuelito está en el infierno, tampoco. No sabemos. Es solo el Señor. Es el Señor el que llega y el que hace juicio. Si has gestionado bien tu vida, con todos los bienes que te he dado o no. Si lo has gestionado bien, adelante, al cielo. Es que no, pues habrá un castigo. Y el castigo puede ser eterno, lo que llamamos infierno. A quien mucho se le dio, mucho se le reclamará, y a quien mucho se le confió, más aún se le pedirá. El juicio de Dios es justo, porque Dios es justo. Quitémonos de la cabeza a veces esa imagen que tenemos de Dios, que no es real, de que Dios es como un abuelo chochera, ¿no? Que le da igual lo que hagan sus nietos, que todo lo admite y le da lo mismo. No, Dios no es un abuelito chochera, Dios es Padre
es justo y misericordioso, tan misericordioso como justo y tan justo como misericordioso. Y el Señor nos avisa. Y el que avisa, dice el refrán, no es traidor. El Señor nos avisa. Vas a estar unos años viviendo en la tierra, gestionando tu propia vida, a ver cómo lo haces. Cuentas conmigo, con mi gracia, con mi presencia, con mi amor, con mi orientación. Lo pongo todo para que te vaya bien, pero tú gestionas tu propia vida. A ver cómo lo haces. Y si no lo haces bien, pues ya el Señor lo dice, recibirá muchos azotes. Quien conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Al que es infiel, le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Está clara la palabra de Dios. Si nosotros, sabiendo lo que tenemos que hacer, no queremos hacerlo, no nos da la gana hacerlo, nos dejamos llevar por la pereza y no hacemos lo que Dios quiere, y si no hay arrepentimiento y conversión y cambio, ya sabemos lo que nos toca. Y a nosotros se nos da mucho. Habrá hombres y mujeres que no tienen lo que nosotros tenemos, que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos del Señor, que no tienen la posibilidad de conocer a Dios ni a Cristo, pues en la justicia de Dios, a esos que se les ha dado poco, el Señor les pedirá poco, claro. Pero a nosotros, el juicio puede ser muy severo. Severo, ¿no? Justo. Así pues, esta palabra del Señor, del Evangelio de este domingo, tengámosla presente en nuestra vida y no vivamos como niños malcriados e ingenuos, como niños engañados, pensando que todo está bien y que todo va bien, como dicen en las películas de los gringos, ¿no? Todo está bien, todo va a estar bien. No todo está bien. Vivamos de acuerdo a nuestra fe como cristianos y que nuestra vida refleje que queremos al Señor y queremos hacer la voluntad de Dios en nuestros pensamientos, acciones, en nuestras palabras, sentimientos, deseos. Que así sea.